El millonario llegó temprano y vio a sus hijos llorando en la reja por la empleada. Y todo cambió. Rodrigo Castillo apagó el motor y se quedó quieto, con las manos todavía sobre el volante, sin entender del todo lo que estaba viendo. Era martes, las 4:20 de la tarde. Él nunca llegaba. Antes de las 8, pero el contrato se había caído, la junta se había cancelado y por primera vez en meses su agenda quedó en blanco a media tarde. Había manejado a la casa sin avisarle a nadie, sin pensar mucho, casi por inercia, como si el cuerpo supiera el camino aunque la mente no lo hubiera decidido todavía. Y entonces dobló la esquina que daba hacia la entrada de la residencia y frenó. Ahí estaba Camila, de rodillas en el pavimento, del lado de afuera de la reja de hierro forjado, todavía con el uniforme puesto, la blusa con la que llegaba cada mañana a las 7 en punto. Pero no, estaba de pie. No estaba esperando un taxi ni hablando por teléfono. Estaba arrodillada sobre el concreto, con la espalda recta y los brazos extendidos hacia adentro, sosteniendo las manos de sus hijos a través de las barras. Isabela y Mateo estaban del lado de dentro, con los deditos apretados. Alrededor de los de ella, las caras pegadas a los barrotes de hierro, los ojos cerrados con fuerza, llorando. Rodrigo no se movió. El carro seguía encendido. El aire acondicionado zumbaba suave. Afuera, el sol de la tarde pegaba sobre el asfalto de las lomas con esa intensidad de octubre que hace brillar todo demasiado. Y Camila seguía ahí, de rodillas, murmurando algo que él no alcanzaba a escuchar desde donde estaba. Algo bajito, algo que iba directo a los oídos de los niños, algo que Rodrigo no conocía. Isabela sollozaba con la boca abierta, sin pudor, con esa forma en que lloran los niños que todavía no han aprendido a aguantarse. Sus deditos rodeaban los de Camila con una fuerza que no parecía posible para una niña de 6 años. Mateo, un año mayor, tenía la quijada apretada. Intentaba no llorar. Lo intentaba con todo el cuerpo, con los hombros tensos, con la boca cerrada en una línea recta, pero los ojos le brillaban, húmedos, traicionándolo, y de vez en cuando se le escapaba un sonido pequeño que él mismo trataba de ahogar. Rodrigo los miró desde el carro sin que ninguno de los tres lo notara, y sintió algo rarísimo en el pecho, algo que no reconoció de inmediato, porque hacía demasiado tiempo que no lo sentía. Como cuando alguien te dice una verdad que no querías escuchar y no puedes ni enojarte porque sabes en lo más profundo que es cierta. ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos lloraron así por él? No lo recordaba. Camila les dijo algo. Los dos niños respondieron casi al mismo tiempo, y aunque las palabras se perdían en el ruido de la tarde, Rodrigo vio cómo ella les apretaba las manos un poco más antes de empezar a soltarlas. Despacio, con cuidado, como quien deja ir algo que le duele. Fue entonces cuando Rodrigo vio la maleta. Una maleta, negra, pequeña, desgastada en las esquinas, parada sobre el pavimento a un lado de Camila. No estaba encima de ningún carro. No había nadie esperándola. Solo ella, la maleta, y sus hijos aferrados a sus manos a través del hierro. Rodrigo miró hacia la entrada. El guardia de seguridad estaba de espaldas, fingiendo revisar algo en la caseta. Miró hacia la terraza de la planta alta. Valentina estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados, sin moverse, observando la escena desde arriba con una expresión que Rodrigo conocía bien. La de alguien que ya tomó una decisión y no tiene ninguna intención de cambiarla. Algo se tensó en su estómago. Sus hijos lloraban en la reja. Camila estaba de rodillas en el concreto con una maleta al lado. Y su exesposa miraba todo eso desde la terraza como si fuera exactamente lo que ella había planeado. Rodrigo apagó el coche, y por primera vez, en 1900,
Mucho tiempo sintió que algo dentro de él, algo que había estado dormido o enterrado o simplemente ausente, se estaba despertando. No sabía todavía si era rabia o vergüenza o miedo, pero lo sintió con todo el cuerpo mientras abría la puerta del carro y ponía un pie en el asfalto caliente de las lomas. Sus hijos no lo habían visto todavía. Seguían con los dedos enlazados en los de Camila, seguían con las caras pegadas a la reja, y Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué iba a decir cuando se acercara. Nunca antes había llegado a su propia casa sintiéndose como un extraño. Dio un paso, luego otro, y entonces Mateo lo vio, y en los ojos de su hijo de 7 años, Rodrigo no encontró alivio. No encontró esa expresión de «papá llegó, ya estamos bien». Encontró algo mucho más difícil de ignorar, la cara de un niño que ya no sabe si puede contar con el adulto que tiene enfrente. Eso fue lo que lo detuvo en seco. Eso fue lo que lo rompió por dentro antes de que nadie dijera una sola palabra. Rodrigo caminó hacia la reja sin saber exactamente qué iba a decir. Mateo lo seguía mirando quieto, con esa expresión que no era miedo pero tampoco era bienvenida. Isabela todavía tenía los dedos enredados en los de Camila, y cuando vio a su papá acercarse, no se movió. No corrió hacia él, no lo llamó. Solo lo miró con los ojos todavía brillantes de llanto y apretó un poco más la mano de Camila, como si tuviera miedo de que esa mano también se fuera a ir. Rodrigo sintió eso, lo sintió en algún lugar que no tenía nombre. El guardia de seguridad abrió el portón sin decir nada. Rodrigo entró, se paró frente a Camila y por un momento los dos se quedaron en silencio. Ella estaba de pie junto a la reja, con la maleta al lado y el uniforme todavía puesto. Con esa postura de alguien que ya recibió el golpe y solo está esperando que termine. «¿Qué pasó?», preguntó él. Camila tardó un segundo. Bajó la mirada hacia los niños, luego la levantó hacia él y dijo con una voz completamente plana, sin drama, sin queja: «La señora Valentina me avisó esta mañana que ya no voy a ser necesaria, que el presupuesto de la casa se va a ajustar». Rodrigo se quedó quieto. «¿Ella te dijo eso?» «Sí, señor. ¿Esta mañana?» «Sí». No fue una pregunta. Fue la repetición de alguien que está tratando de que las palabras tengan sentido dentro de su cabeza. Valentina. Llevaba 2 semanas en la casa desde que volvió al país. 2 semanas en las que él había dejado que ella se pusiera al día con la rutina del hogar, como ella misma le había pedido. Y en esas 2 semanas, sin consultarlo, sin decirle una sola palabra, había tomado una decisión que afectaba directamente a sus hijos. «Espérenme adentro», le dijo a los niños. Mateo tomó la mano de Isabela y los dos entraron despacio, sin correr, sin jugar. Con esa forma de caminar que tienen los niños cuando sienten que algo está mal, pero no entienden bien qué. Rodrigo subió a la terraza. Valentina estaba sentada en uno de los sillones de ratán, con un vaso de agua mineral en la mano, y lo miró llegar sin moverse, como si la conversación que venía ya la tuviera planeada. «Tenías que haberme consultado», dijo él antes de que ella pudiera hablar. Ella arqueó una ceja. «Es una empleada doméstica». «Rodrigo, no necesito una reunión ejecutiva para tomar una decisión sobre el personal. Es la persona que cuida a mis hijos. Tus hijos tienen 7 y 6 años. Ya no necesitan niñera. Tienen a su madre». Rodrigo la miró en silencio por un momento. Luego dio media vuelta y bajó las escaleras. Encontró a Isabela y a Mateo sentados en el escalón del jardín, juntos, en silencio. No estaban jugando, no estaban viendo nada. Solo estaban sentados, el uno contra el otro, con esa manera de los niños pequeños de estar juntos cuando algo los asusta y no saben cómo nombrarlo. Rodrigo se sentó en el piso frente a ellos, algo que no hacía en mucho tiempo.
el traje gris, los zapatos de cuero, los 120 metros cuadrados de jardín a su alrededor, y él en el piso de adoquín frente a sus hijos. ¿Me quieren contar qué pasó hoy? Isabela abrió la boca primero, como siempre. Las palabras le salieron atropelladas, mezcladas con lo que quedaba del llanto. Que Camila había llegado en la mañana como todos los días, que había hecho el desayuno, que había llevado a Mateo a buscar su mochila porque siempre se le olvidaba algo, y que entonces llegó la mamá y le dijo que recogiera sus cosas. Y la Cami no dijo nada, dijo Isabela. Nomás fue al cuarto y empezó a guardar sus cosas en la maleta, y Mateo fue con ella y le preguntó que a dónde iba, y ella le dijo que se iba a su casa, y Mateo le preguntó que cuándo iba a regresar. Rodrigo miró a Mateo. Mateo tenía la quijada apretada, los ojos fijos en el adoquín. ¿Qué te dijo ella, Mateo? El niño tardó. Tardó lo suficiente para que Rodrigo sintiera que algo se estaba preparando, algo que iba a doler. Y entonces Mateo levantó la vista y lo miró directo, con esos ojos serios de niño que intenta ser más grande de lo que es, y dijo, bajito, me dijo que no sabía. Silencio. Me dijo que no sabía cuándo iba a regresar, y que yo tenía que portarme bien, y que le dijera a Isa que su café con leche lo podía aprender a hacer cualquiera. A Isabela se le volvió a llenar la cara de lágrimas. Pero no es cierto, papá, nadie lo hace igual. Ella sabe que a mí me gusta con más leche que café y con la canela encima, no revuelta, y nunca se le olvida, nunca. Rodrigo no dijo nada, porque no tenía nada que decir, porque en ese momento se estaba dando cuenta, despacio y con una claridad que dolía, de que Camila Reyes llevaba 3 años en esa casa y él no sabía si a su hija le gustaba el café con leche. No lo sabía. Nunca se lo había preguntado. Nunca había estado suficiente tiempo en la mesa del desayuno para notarlo. Camila lo sabía. Él no. La mujer que dormía en el cuarto de servicio al fondo del pasillo, la que llegaba antes de que él se despertara y se quedaba después de que él llegara a dormir. Esa mujer conocía a sus hijos mejor que él. No porque se lo hubieran pedido, no porque fuera su obligación más allá del trabajo, sino porque había estado presente, porque había puesto atención, porque durante 3 años había hecho exactamente lo que él no había hecho, estar. Mateo lo miró de nuevo, y entonces dijo algo que Rodrigo no esperaba. Algo que salió bajito, casi sin querer, con esa honestidad sin filtro que solo tienen los niños de 7 años que todavía no aprendieron que hay cosas que es mejor callarse. Papá, la Cami es más familia que mucha gente que entra aquí. Rodrigo sintió que el piso se movía. No fue una frase dicha con intención de herir. Fue peor que eso. Fue una observación. Una verdad tan simple y tan limpia que no necesitaba explicación ni defensa. La clase de frase que un niño dice sin darse cuenta de que acaba de nombrar exactamente lo que un adulto lleva meses evitando ver. Se quedó ahí, en el piso del jardín, con el traje caro y los zapatos de cuero y toda su empresa y sus contratos y su éxito intactos, y sintió que en ese momento todo eso no valía absolutamente nada, porque sus hijos lloraban por la señora que hacía el café, porque su hijo de 7 años acababa de enseñarle lo que era una familia, y porque él, Rodrigo Castillo, CEO de Castillo Desarrollos, con 300 empleados y 4 proyectos abiertos en 3 ciudades del país, no sabía el apellido de la mujer que había criado a sus hijos durante 3 años. Tuvo que sentarse mejor en el piso. Las piernas no lo sostenían bien de pie. Reyes, Camila Reyes. Lo había leído en algún papel de nómina hace mucho tiempo, y aún así tuvo que hacer el esfuerzo de recordarlo. Un esfuerzo para recordar el apellido de la persona que le amarraba las agujetas a Mateo cuando él no estaba.
La vergüenza fue física, concreta, como algo que le apretara el pecho desde adentro. Miró a sus hijos. Isabela tenía la nariz roja. Mateo seguía con la quijada tensa, mirando el suelo con esa forma suya de procesarlas. Cosas en silencio, guardándolas en algún lugar adentro donde nadie pudiera verlas. Rodrigo pensó en Camila, sola afuera de la reja con su maleta pequeña y desgastada. Pensó en 3 años de madrugadas, de desayunos, de noches con pesadillas, de cadarços amarrados, de canela en el café. Pensó en todo. Pensó en lo que ella había hecho sin que nadie le dijera que lo notaban, sin que nadie le dijera que importaba, y entonces tomó una decisión. No la dijo en voz alta, no hizo ningún gesto. Solo se levantó del piso, se sacudió el traje y le dijo a los niños que entraran a lavarse las manos para cenar. Pero, por dentro, algo había cambiado, algo que no iba a volver a su lugar. La encontró en la Plaza Citlali, en Narvarte. Rodrigo tardó 40 minutos en localizarla. Tuvo que llamar al Departamento de Recursos Humanos para conseguir su número de teléfono. El número de la mujer que había vivido bajo su techo durante 3 años. Y cuando marcó, Camila no contestó. Contestó a la segunda llamada, con esa voz plana que ya conocía, la de alguien que espera malas noticias y se prepara para recibirlas de pie. ¿Dónde está usted?, le preguntó él. Hubo una pausa pequeña. En una plaza, señor Castillo. No se preocupe, ya voy a resolver lo del cuarto. Le doy unos días. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué cuarto? El cuarto donde estaba rentando. Le di el contrato a mi hermana mientras viví de planta con ustedes. Necesito tantito tiempo para hablar con ella y ver qué se puede arreglar. Él se quedó quieto. Un momento. Ella no tenía a dónde ir. Había dejado su renta, había vivido años en el cuarto de servicio de su casa, y en una mañana de martes, Valentina la había puesto en la calle sin que nadie se lo dijera a él. No se mueva, dijo Rodrigo. Dígame dónde está. La plaza era pequeña, de esas que hay repartidas por las colonias de la ciudad, con bancas de cemento y un árbol viejo en el centro, y palomas caminando por el suelo como si fueran las dueñas. Rodrigo dejó el coche en doble fila y la vio desde lejos. Sentada en una banca, con la maleta parada a su lado, las manos juntas sobre el regazo, mirando hacia ningún lugar en particular. Tenía el uniforme todavía puesto. Eso fue lo que más lo golpeó. Que siguiera con el uniforme, como si no hubiera tenido tiempo o lugar para cambiarse. Como si hubiera salido de la mansión exactamente como estaba y se hubiera quedado ahí, suspendida, sin saber bien qué hacer con las horas que tenía enfrente. Se sentó a su lado sin decir nada. Camila no lo miró de frente, miró hacia las palomas y esperó, con esa paciencia de quien ha aprendido que en el silencio también puede haber sentencias. Rodrigo habló primero. Valentina no tenía autorización para despedirla. Ella no respondió de inmediato. Luego, muy despacio, dijo: «Con todo respeto, señor Castillo, no tiene que hacer esto. Yo entiendo cómo funcionan estas cosas». Esa frase. Rodrigo la escuchó y sintió algo moverse adentro. No rabia, no hacia ella. Algo más parecido a vergüenza, a la clase de vergüenza que no duele en el momento, sino que se va acumulando, silenciosa, hasta que ya no cabe. Yo entiendo cómo funcionan estas cosas. ¿Cuántas veces lo habría pensado? ¿Cuántas veces habría llegado puntual a una casa que no era suya? Habría cuidado a unos hijos que no eran suyos. Habría aguantado comentarios y silencios y ausencias, diciéndose eso. Yo entiendo cómo funcionan estas cosas. Como si entender fuera suficiente, como si entender fuera lo mismo que merecer. Camila, dijo él, y fue la primera vez en 3 años que usó solo su nombre, sin el señorita ni el apellido. Ni el... Mis hijos la necesitan.
Usted sabe cosas de ellos que yo no sé. Eso no está bien, y la responsabilidad de que no esté bien es mía, no suya. Pero lo que sí puedo hacer ahora es lo correcto. Ella lo miró por primera vez desde que él llegó. Quiero que regrese, no como favor, porque es justo. Camila sostuvo la mirada un momento. Luego la bajó. Rodrigo vio cómo apretaba las manos sobre el regazo, cómo respiraba de una forma muy controlada, como alguien que lleva horas sosteniéndose y no quiere derrumbarse justo ahora, frente a su patrón, en una banca de cemento. No quiero regresar con... Lástima, dijo ella bajito. La voz le salió firme. Eso también lo impresionó. Si regreso, regreso porque hay un trabajo y yo lo hago bien, no porque me tengan pena. No es pena, dijo Rodrigo, es que sus hijos, lo interrumpió ella, suave pero precisa. Y él se quedó callado, porque tenía razón, eran sus hijos, no de ella. Y sin embargo ella era la que sabía cómo los calmaba cuando lloraban de noche, la que recordaba la canela encima del café, la que había estado presente cuando él no estaba. Pasó un momento. Las palomas siguieron caminando. Un señor mayor cruzó la plaza con una bolsa del mandado. El sol de octubre bajaba poco a poco y hacía que la luz de Narvarte se pusiera de ese color entre naranja y polvo que tienen las tardes en la ciudad. Rodrigo pensó en Mateo, en sus ojos serios, en esa frase dicha sin querer que todavía le retumbaba adentro. La Cami es más familia que mucha gente que entra aquí. Isabela tuvo una pesadilla la semana pasada, dijo él despacio. No me enteré hasta 2 días después. Usted estaba con ella esa noche. Camila no dijo nada. ¿La noche del jueves? Sí, dijo ella, solo eso. ¿Qué le dijo para que se calmara? Camila tardó. Y entonces, con esa misma voz tranquila dijo, le conté el final del cuento que habíamos dejado a medias. El de la niña que vivía en una torre de papel y aprendió a doblar las paredes hasta que la torre se convirtió en un barco. Isabela siempre se duerme cuando llegan al barco. Rodrigo no había oído ese cuento en su vida. Cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Cuando los abrió dijo, regrese, por favor. Y esta vez no agregó nada más. No explicó, no justificó, no prometió. Solo esas 2 palabras, en ese orden, con ese peso. Camila miró la maleta. La miró un momento largo, como si estuviera haciendo un cálculo que nadie más podía ver. Y después levantó la vista hacia él y dijo, en voz muy baja, «Está bien». Esa noche, de regreso en las lomas, Rodrigo entró a la sala y encontró a Valentina sentada en el sillón con el teléfono en la mano. Lo miró llegar con una expresión que conocía bien, la de alguien que ya está preparando el siguiente movimiento. «Le pedí que regresara», dijo él antes de que ella pudiera hablar. «Camila vuelve mañana, y si vuelves a tomar decisiones sobre esta casa sin consultarme, voy a pedirte que te vayas tú». Valentina lo miró en silencio. Una sonrisa muy pequeña y muy fría le cruzó la boca. «Como quieras, Rodrigo», dijo, y bajó la vista al teléfono. Era esa sonrisa que él debería haber leído mejor, porque no era la sonrisa de alguien que acepta una derrota. Era la sonrisa de alguien que ya tiene otro plan. Pero en ese momento, Rodrigo no lo vio. En ese momento subió las escaleras, asomó la cabeza al cuarto de Isabela y la encontró dormida con la cobija hasta la barbilla y un dibujo en la mano. Una torre que, si uno la miraba bien, tenía forma de barco. La arropó despacio y se quedó parado en el umbral más tiempo del que había estado en ese cuarto en meses. Los días que siguieron no fueron perfectos, fueron algo mejor que eso, fueron reales. Camila volvió un miércoles por la mañana, con la misma maleta pequeña de siempre, y Valentina no estaba en casa. Había salido temprano sin decir a dónde. Rodrigo
Estaba en la sala cuando escuchó el sonido de la puerta del servicio abrirse, y antes de que pudiera levantarse, escuchó otra cosa. Los pasos de Isabela corriendo por el pasillo de madera, y luego un golpe sordo, el de un cuerpo pequeño lanzándose contra otro, y luego silencio. El silencio, particular de dos personas abrazadas que no necesitan decir nada. Se quedó sentado. No fue a interrumpirlo, eso también fue nuevo. La primera semana, Rodrigo empezó a llegar a las 7 en lugar de a las 9. No lo anunció, no lo explicó. Simplemente empezó a salir del corporativo más temprano, a manejar más despacio, a llegar cuando la cena todavía estaba caliente sobre la mesa. La primera vez que ocurrió, Camila lo miró con una expresión breve, no de sorpresa, sino de algo más parecido a la evaluación, y siguió sirviendo los platos sin decir nada. Fue esa noche cuando Rodrigo se sentó a cenar con sus hijos por primera vez en meses. No fue una cena memorable en ningún sentido cinematográfico. Isabela derramó el agua. Mateo habló durante 10 minutos seguidos sobre las reglas del ajedrez, sin pausa, sin verificar si alguien lo seguía. Camila sirvió arroz con frijoles y un guisado de pollo que olía a comino y a chile guajillo, y Rodrigo comió sin que nadie le hubiera preguntado si le gustaba picante, porque Camila ya sabía que no. Eso también lo golpeó. Camila sabía que él no quería picante. En 3 años había aprendido eso, y él nunca se había dado cuenta de que lo sabía. Cuando terminaron, Mateo empujó su silla hacia atrás y le dijo a Rodrigo, con esa formalidad rara de los niños que quieren decir algo importante, ¿vas a venir a cenar mañana también? Rodrigo lo miró. Sí. Mateo asintió una vez, como si eso fuera exactamente lo que necesitaba escuchar, y se fue a su cuarto sin más explicación. Isabela se quedó un momento más, mirando a su papá con los ojos brillantes, y luego le preguntó, ¿te gustó el guisado? Mucho, dijo él. Ella sonrió, una sonrisa enorme, desproporcionada para la pregunta. Yo le ayudé a la Cami a poner la sal. La historia de la torre de papel. Rodrigo la escuchó completa por primera vez un jueves en la noche. Había pasado frente al cuarto de Isabela sin intención de detenerse, pero la puerta estaba entreabierta y la voz de Camila llegó hasta él clara y baja, con ese ritmo de quien ha contado algo tantas veces que ya no necesita pensar las palabras. Se quedó en el pasillo, apoyado en la pared, escuchando. La historia era sobre una niña que vivía sola en una torre construida con páginas de libros que nadie había terminado de leer. La torre era frágil, con el viento se doblaba, con la lluvia se arrugaba, pero la niña había aprendido a doblar las páginas de cierta manera, con ciertos dobleces en las esquinas, y cuando doblaba bien, la torre no se caía, se transformaba. A veces en un barco, a veces en un puente, a veces en un jardín con techo de palabras. Rodrigo escuchó hasta el final. Isabela se quedó dormida antes de que llegara al barco, pero Camila terminó el capítulo de todas formas en voz muy baja, para nadie, o quizás para ella misma. Y cuando terminó, hubo un silencio breve, y luego el sonido suave de los pasos de Camila acercándose a la puerta. Lo encontró ahí, en el pasillo. Los dos se miraron un segundo. Ninguno dijo nada. Camila bajó la vista y siguió hacia la cocina con esa manera suya de no convertir los momentos incómodos en más de lo que son. Pero Rodrigo se quedó parado en el umbral del cuarto de su hija, mirando a Isabela dormida, y pensó que en 6 años de vida esa niña había construido un mundo entero adentro de su cabeza. Un mundo con torres y barcos y páginas dobladas, y él no tenía idea. Había vivido en la misma casa que ella y no tenía idea. Camila lo sabía. Camila había estado presente para que ese mundo existiera. Un sábado de noviembre, Mateo le pidió a Rodrigo que le enseñara a jugar ajedrez.
Rodrigo supo las reglas básicas, las piezas, los movimientos, el jaque. Pero en la segunda partida, Mateo lo derrotó en 17 movimientos y lo miró con una expresión entre satisfecha y compasiva, la misma expresión que hacía cuando alguien no sabía algo, que para él era obvio. «La Cami juega mejor», dijo Mateo sin crueldad, como dato informativo. Rodrigo miró a Camila, que estaba doblando ropa en el sillón de al lado. Ella levantó una ceja sin levantar la vista. «Me enseñó él», dijo. «Yo no sabía nada hasta que Mateo decidió que yo tenía que aprender». «¿Y cuándo pasó eso?» «Hace como un año», dijo Mateo, «cuando papá no vino a mi cumpleaños porque tenía una junta». La frase cayó en el cuarto como algo que se rompe. Sin drama, sin intención de herir. Solo un hecho. Una fecha guardada en la memoria de un niño de 7 años con esa precisión implacable que tienen los niños para recordar exactamente lo que los adultos preferirían que olvidaran. Rodrigo no dijo nada por un momento. Luego dijo: «Tienes razón. Eso estuvo mal de mi parte». Mateo lo miró. Parecía no haber esperado eso. Parecía haber esperado una explicación, una justificación. Alguna versión adulta de las cosas a veces no se pueden evitar. Pero no llegó nada de eso. Solo esas 5 palabras, directas, sin adorno. El niño volvió a acomodar las piezas en el tablero. «¿Quieres que te enseñe el caballo?», preguntó. «Es la pieza más difícil de entender». «Sí», dijo Rodrigo. «Enséñame». Fue en esa misma tarde cuando Rodrigo le preguntó a Camila algo que llevaba días queriendo preguntar. Estaban solos en la cocina. Los niños habían subido a bañarse. Y Rodrigo estaba intentando, con poco éxito, preparar un café de olla siguiendo instrucciones que Camila le había dado una vez de pasada. Había quemado la canela 2 veces. «¿Cómo sabe usted todas esas cosas?», preguntó él, sin voltear. «¿Qué cosas?». «Lo de Isabela, lo del café, lo del ajedrez con Mateo». Hizo una pausa. «Lo de la torre». Camila tardó antes de responder. Rodrigo escuchó el sonido del trapo limpiando la isla de la cocina, ese movimiento circular y metódico que ella hacía casi sin pensar. «No hay secreto», dijo ella al final. «Nada más estaba». 3 palabras, nada más estaba. Y en esas 3 palabras estaba todo. La diferencia entre estar en una casa y vivir en ella, entre pagar un salario y ver a una persona, entre cruzarse con alguien todos los días y conocerla. Rodrigo dejó el café quemado sobre la estufa y se quedó callado un momento. «¿De dónde es usted, Camila?». Otra pausa, más larga esta vez. «De Puebla, un pueblo chiquito, cerca de Tehuacán. Vine a la ciudad a los 16, sola, con una tía, pero ella regresó al año, yo me quedé». Rodrigo la miró de reojo. Ella seguía limpiando la isla, con esa postura de quien cuenta algo sin hacer del contarlo un evento. «¿Y sus papás?». «Mi mamá murió cuando yo tenía 12. Mi papá, pues él siguió su vida». Lo dijo, sin amargor, con esa neutralidad de quien procesó una herida hace tanto tiempo que ya no duele como antes, solo existe. Por eso sé lo que es que un niño crezca sin que alguien esté. No es lo mismo que crecer sin dinero, es diferente. Rodrigo entendió en ese momento que Camila no había aprendido a cuidar a Isabela y a Mateo leyendo un manual ni siguiendo instrucciones. Lo había aprendido de la manera más difícil que existe, siendo la niña que no tuvo a nadie que le doblara bien las esquinas. La olla del café empezó a humear de nuevo. Esta vez, Camila se acercó, bajó el fuego sin pedirle permiso y dijo con calma: «La canela se pone al final». Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, Rodrigo vio la luz del cuarto de Camila encendida y escuchó un sonido que tardó un momento en identificar. Era música, bajita, casi imperceptible, saliendo por debajo de la puerta, una canción que no reconoció. Pasó de largo.
pero se detuvo 2 pasos después y pensó, ¿cuántas noches habría estado encendida esa luz sin que él lo notara? Años, probablemente años. Una vida entera ocurriendo a 4 metros de la suya, invisible, callada, completa. Siguió hacia su cuarto, pero algo había cambiado en la manera de caminar por esa casa. Algo muy pequeño, casi imperceptible, que sin embargo lo era todo. Por primera vez, Rodrigo Castillo caminaba por su propia casa como alguien que sabe que no está solo en ella. 2 semanas después, Valentina apareció sin avisar. Era un domingo a mediodía. Rodrigo estaba en la cocina con los niños y Camila, los 4 inclinados sobre la mesa con harina en las manos, intentando hacer quesadillas con una tortilla que Isabela había aplastado demasiado y que tenía más forma de mapa que de círculo. Mateo decía que era imposible doblarla. Isabela decía que no importaba la forma. Camila reía, suave, con esa risa que Rodrigo había empezado a reconocer como la risa real de ella. No la risa cortés de empleada, sino la otra, la que salía cuando algo genuinamente le parecía gracioso. Rodrigo también reía. No lo recordaba, cuándo había sido la última vez que reía así en esa casa, sin motivo importante, sin audiencia, sin que nadie lo estuviera mirando. Fue en ese momento cuando escuchó la puerta principal abrirse. Valentina entró a la cocina y los encontró así. Los 4 con harina en las manos, Camila con la risa todavía en la cara, Isabela con su tortilla imposible levantada como un trofeo. El silencio fue inmediato. Valentina los miró uno por uno. Primero a los niños, luego a Camila, y luego a Rodrigo, con una expresión que él conocía bien y que siempre había sabido en algún lugar que era peligrosa. No dijo nada. Sonrió, y esa sonrisa, fría, calculada, idéntica a la que había tenido la noche en que le dijo como quieras, Rodrigo, fue la primera señal real de que la tormenta que él había visto venir desde el principio estaba más cerca de lo que pensaba. Rodrigo puso la tortilla sobre la mesa, pero la risa ya no estaba. Los documentos llegaron un lunes. Rodrigo estaba en el corporativo cuando su asistente entró a la sala de juntas con un sobre que tenía el membrete de un despacho de abogados en Polanco. Lo leyó de pie, al lado de la ventana, con la ciudad de fondo y el teléfono todavía en la mano. Valentina había presentado una demanda de custodia integral de Isabela y Mateo. El documento los describía con un lenguaje frío y preciso que le revolvió el estómago. Rodrigo Castillo como padre ausente, incapaz de proveer estabilidad emocional. La casa como entorno inadecuado. Y en el tercer párrafo, mencionada por nombre, aparecía Camila Reyes, identificada como persona ajena al núcleo familiar con influencia desmedida sobre los menores. Persona ajena. Rodrigo releyó esas 2 palabras 3 veces. La mujer que sabía cómo calmar a Isabela cuando tenía pesadillas. La que había enseñado a Mateo a jugar ajedrez cuando él no estuvo en su cumpleaños. La que hacía el café con canela encima, no revuelta. Persona ajena. Salió de la junta sin decirle nada a nadie. A las 11 de la mañana, el colegio llamó. Rodrigo no contestó. Estaba en el coche, todavía procesando el documento. Y vio el número en la pantalla, pero en ese momento su cerebro no lo conectó con nada urgente. Dejó que entrara a buzón. Quien contestó fue Camila, desde la casa. Él lo supo 15 minutos después, cuando llamó a la coordinadora del colegio y ella le dijo, con esa voz suave que usan cuando hay una situación delicada: Isabela está bien, señor Castillo, ya la están acompañando. Llegó la señorita Camila hace un momento. Tardó 40 minutos en llegar al colegio, con el tráfico de mediodía en Polanco aplastando cada semáforo. 40 minutos en los que su mente iba del documento a Isabela, del documento a Camila, de Camila a esas 2 palabras, persona ajena, que seguían ahí clavadas.
La encontró en el pasillo de la coordinación. Camila estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared color crema, y tenía a Isabela en el regazo. La niña tenía la cara enterrada en el cuello de Camila con los hombros temblorosos, todavía sollozando ese llanto que ya no tiene lágrimas, pero sigue sacudiendo el cuerpo. Mateo estaba sentado a un lado, en silencio absoluto, con las manos juntas entre las rodillas y los ojos fijos en el suelo de loseta. Rodrigo se detuvo en la entrada, del pasillo. Nadie lo había visto llegar todavía. Camila tenía una mano en el cabello de Isabela, moviéndola despacio, y le decía algo muy bajito. Tan bajito que él no alcanzó a escuchar las palabras, solo el tono. El mismo tono de siempre, el que no cambiaba, el que decía, estoy aquí sin decir ninguna de esas palabras. Y entonces Mateo levantó la vista y lo vio. Por segunda vez en pocas semanas, Rodrigo buscó algo en los ojos de su hijo. Alivio, quizás, o esa señal de que todo iba a estar bien ahora que papá llegó. Y no lo encontró. Lo que encontró fue diferente. No era desconfianza. Era cansancio. El cansancio de un niño de 7 años que ha tenido que ser más fuerte de lo que debería demasiadas veces. En ese momento, el teléfono de Rodrigo vibró. Lo sacó sin querer y vio el nombre en la pantalla. El abogado de Valentina. Miró la pantalla. Miró a sus hijos en ese pasillo de Minnosti colegio. Miró a Camila con Isabela en el regazo, persona ajena, con toda la ternura del mundo en las manos. Apagó la pantalla, la guardó en el bolsillo y caminó hacia sus hijos. Pero mientras caminaba, mientras el eco de sus pasos llenaba el pasillo silencioso, algo se asentó dentro de él con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Valentina no estaba peleando por sus hijos, estaba peleando por ganar. Y eso, en ese pasillo, con Mateo mirándolo con ese cansancio y con Isabela todavía aferrada a los brazos de Camila, era lo único que necesitaba entender. Esa noche, cuando los niños dormían, Rodrigo se sentó en su escritorio y marcó un número que no había marcado en años. Era el mejor abogado de familia en Polanco. Lo conocía desde la universidad. «Necesito que revises un expediente», le dijo, «y necesito que trabajes rápido». Hubo una pausa breve del otro lado. «¿Qué tan complicado es el caso?» Rodrigo pensó en los documentos. Pensó en persona ajena, pensó en el pasillo del colegio, en el cansancio de Mateo, en Isabella todavía temblando horas después. «No es complicado», dijo. «Es sencillo, solo hay que mostrar la verdad». El proceso fue más rápido de lo que Valentina esperaba. Su abogado había construido el caso sobre 2 pilares: la ausencia de Rodrigo como padre y la presencia de Camila como factor desestabilizador. Lo que no había calculado era que Rodrigo llegara a la audiencia con 2 años de registros escolares, estados de cuenta, bitácoras de comunicación o la ausencia de ellas, y un solo argumento que repetir frente al juez con una calma que él mismo no sabía que tenía. Valentina Ríos no llamó a sus hijos en 2 años, no asistió a ninguna presentación escolar, no mandó una sola carta. Eran hechos, fríos, documentados, irrefutables. El abogado de Valentina intentó reencuadrar la narrativa, que ella había necesitado tiempo, que había circunstancias, pero los números no tenían contexto que los suavizara. 4 llamadas en 24 meses. 0 presencias en actividades escolares. 0 comunicación directa con los niños. Fuera de esas llamadas, Valentina escuchó todo sin moverse, con esa postura de quien se sabe observada y decide que la rigidez es lo mismo que la dignidad. Pero cuando el juez anunció que hablaría con los niños en sesión privada, algo en su expresión cambió por primera vez. Algo muy pequeño, casi imperceptible, que solo Rodrigo, que la había conocido durante 7 años, pudo leer.
miedo. Rodrigo esperó afuera con las manos en los bolsillos, apoyado en la pared del pasillo del juzgado, mirando el suelo de concreto y contando los minutos sin moverse. La sesión con los niños duró 22 minutos. Cuando la puerta se abrió, Isabela salió primero y lo vio y fue directamente hacia él, con los brazos abiertos, y Rodrigo la cargó antes de que ella llegara a pedirlo. La sintió aferrarse a su cuello con esa fuerza que ya conocía, la misma de la reja hacía semanas, pero esta vez era diferente. Esta vez no lo soltaba a él, esta vez él era el que sostenía. Mateo salió detrás, no corrió, caminó hacia él con paso serio, se paró frente a él y luego hizo algo que Rodrigo no esperaba. Le dio la mano, no un abrazo, una mano, firme, directa, como un acuerdo entre dos personas que ya saben en qué lugar están el uno con el otro. Rodrigo la apretó. Más tarde su abogado le contó lo que los niños habían dicho dentro. El juez les había preguntado con quién se sentían seguros. Isabela había respondido de inmediato, con la Cami. Mateo había pensado un segundo y luego había dicho, con la Cami y con mi papá, con la Cami primero. Rodrigo lo escuchó y no sintió lo que quizás otro habría sentido. Herida, competencia, desplazamiento. Sintió algo más extraño y más honesto. Orgullo. El tipo de orgullo que no tiene que ver con uno mismo, sino con haber hecho, aunque tarde, lo suficientemente bien para que las personas que uno quiere estuvieran a salvo. La guarda quedó con él. Valentina firmó sin decir nada. Salió del juzgado sin mirar atrás, y Rodrigo no la siguió con los ojos. No había nada que mirar ahí. Camila estaba esperando afuera del edificio, en la banqueta, con las manos juntas y los ojos en la entrada. Cuando vio a los cuatro salir, Rodrigo con Isabela en brazos, Mateo de la mano, se le llenaron los ojos antes de que nadie dijera una palabra. Rodrigo llegó hasta ella y se detuvo. Dijeron tu nombre primero, le dijo, sin preámbulo, sin adorno, solo eso. Camila parpadeó. Las lágrimas cayeron sin que ella hiciera nada para limpiarlas, con esa manera de llorar de quien ya no tiene energía para contenerse. Isabela se estiró desde los brazos de su papá hacia ella, con las manitas extendidas, y Camila la tomó, y los tres quedaron así un momento. Isabela entre los dos, los brazos de Camila y los de Rodrigo tocándose sin que ninguno lo hubiera planeado. Mateo los miró a los tres. Y dijo, con esa voz suya de dato informativo, que esta vez sonó a algo completamente diferente. Ya podemos irnos a casa. Rodrigo miró a Camila por encima de la cabeza de Isabela. Usted no es empleada, le dijo. Es parte de esta familia, si usted quiere serlo. Camila no respondió de inmediato. Lo miró, con los ojos todavía brillantes, y luego bajó la vista hacia Isabela, que le había metido la cabeza en el cuello y respiraba despacio, calmada, con esa paz que solo tienen los niños cuando están exactamente donde necesitan estar. Ya lo soy, dijo Camila en voz muy baja, y los cuatro caminaron hacia el carro bajo el sol de la tarde en el centro de la ciudad, con el ruido del tráfico alrededor y las palomas en las banquetas y la vida entera moviéndose a su alrededor, indiferente y ruidosa, como siempre. Pero adentro de ese grupo de 4 personas, todo era silencio. El silencio de algo que por fin había encontrado su lugar. Un año después, Camila Reyes ya no usaba uniforme. Nadie se lo había pedido. Fue ella quien un día llegó a trabajar con una blusa de su propia ropa, una blusa azul marino que había comprado con su sueldo nuevo, el sueldo que Rodrigo había ajustado cuando firmaron el contrato formal, contrato con IMSS, con aguinaldo, con vacaciones, con todo lo que durante 3 años nadie le había dado, porque nadie se lo había ofrecido y ella nunca lo había exigido. Cuando llegó con la blusa azul,
Isabela la miró de arriba abajo con esa seriedad de 6 años que a veces parecía de 40, y le dijo: «Te ves bonita, Cami». Camila le dijo gracias, y algo dentro de ella, algo que había cargado callado mucho tiempo, se acomodó en su lugar. Mateo ganó el campeonato de ajedrez del colegio en febrero. Era un torneo pequeño, 12 participantes, un tablero por mesa, un trofeo de plástico dorado que en cualquier otra circunstancia no habría significado nada. Pero cuando Mateo subió al frente a recibirlo, con esa postura suya de niño que intenta no mostrar lo mucho que le importa algo, se volvió hacia las gradas y buscó 2 caras específicas entre todas las que había ahí. Encontró las 2. Rodrigo estaba en la primera fila. Había cancelado una junta para estar ahí. Una junta real, con clientes reales, que tuvo que reagendar con una semana de anticipación. Camila estaba a su lado, con el programa del evento doblado entre las manos y los ojos brillantes, antes de que Mateo dijera una sola palabra. Mateo levantó el trofeo, y entonces dijo, con el micrófono frente a la boca y toda la escuela escuchando: «Este es para la Cami, que me enseñó que perder una partida no es perder el juego». En la primera fila, Rodrigo no aplaudió de inmediato. Tardó un segundo, porque primero tuvo que tragar algo que se le había hecho nudo en la garganta. Isabela dejó de tener pesadillas. No fue de un día para otro. Fue gradual. Como son las cosas cuando se curan de verdad. Primero una semana sin despertar a medianoche, luego 2. Luego un mes entero en que la puerta de su cuarto amaneció cerrada todas las mañanas, lo que significaba que ella había dormido de un tirón sin necesitar que nadie entrara a calmarse. El cuento de La Torre de Papel siguió. Camila lo había convertido en una serie que ya tenía 16 capítulos, cada uno con su propio problema y su propia solución doblada. Isabela los conocía todos de memoria y a veces, en las noches que Camila no podía quedarse, los contaba ella sola en voz baja, con la cobija hasta la barbilla, para nadie o para todos, dependiendo de cómo se mirara. Rodrigo la escuchó una vez, desde el pasillo, sin que ella lo supiera. La escuchó contar el capítulo del barco, y se quedó ahí, apoyado en la pared, con los ojos cerrados, escuchando la voz de su hija de 7 años, narrando un mundo que otra persona le había enseñado a construir, y pensó que eso exactamente, era lo que él había estado a punto de perder sin saber que lo tenía. Un sábado de noviembre, casi exactamente un año después de aquel domingo con harina y tortillas imposibles, los 4 salieron juntos de la mansión. No iban a ningún lugar importante, al parque nada más, a caminar, a comprar elotes con el señor del carrito que siempre estaba en la esquina de Reforma, a sentarse un rato en una banca a ver pasar la ciudad. Cuando cruzaron por la reja de la entrada, los 4 juntos, de 1900, adentro hacia afuera, Isabela se detuvo un momento y miró hacia atrás. Miró la reja de hierro negro, los barrotes anchos, el adoquín del jardín al fondo. Rodrigo la vio detenerse y esperó. Isabela lo miró con esos ojos suyos que siempre decían más de lo que su boca alcanzaba a nombrar, y le preguntó en voz bajita: «Papá, ¿ya te vas a quedar?». Rodrigo sintió que el mundo se detenía, no por la pregunta, sino porque reconoció la pregunta. Era la misma que él se había estado haciendo durante un año, la misma que Mateo le había hecho con los ojos aquella tarde en el jardín, la misma que latía. Debajo de todo lo que había pasado desde aquella tarde de martes en que llegó temprano y encontró a sus hijos llorando en la reja. Se agachó hasta quedar a la altura de Isabela y le dijo, mirándola directo a los ojos: «Sí, ya debí haberme quedado antes». Isabela lo pensó un momento. Luego asintió, como si eso fuera suficiente, como si 8 palabras pudieran pesar más que un año entero de ausencia,
y también, al mismo tiempo, repararlo. Tomó su mano, y los cuatro siguieron caminando. Camila iba a su lado, con la blusa azul marino y el sol de noviembre en la cara, y en algún momento, sin que nadie lo planificara, sin que nadie lo pidiera, Mateo le tomó la mano a ella también, y así caminaron los cuatro de la mano por las banquetas anchas de las lomas, con el ruido de la ciudad alrededor y el olor a elotes desde la esquina y la reja de hierro quedando atrás, cada vez más lejos. Hay padres que entienden demasiado tarde lo que perdieron, y los hay, los pocos, que usan ese entendimiento para construir algo que no se rompe. Rodrigo Castillo fue de los segundos, y eso, a final de cuentas, fue lo que quedó.